Continuación del Evangelio de San Marcos, segunda parte. Que todos te conozcan y te amen. En el capítulo 1, donde se presenta Juan el Bautista, ya anunciado por el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1, He aquí que yo envío mi mensajero, que irá delante de ti. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y anuncia a Jesús, a quien no es digno de desatar sus sandalias, el cual bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Son los umbrales, el comienzo de la era mesiánica. Con la predicación de Juan concluía la larga preparación que había recorrido toda la antigua alianza, narrada por las Sagradas Escrituras. Juan sentía la grandeza de aquel momento decisivo que interpretaba como el inicio de una nueva creación, en la que descubría la presencia del Espíritu que aleteaba por encima de la primera creación. Tentaciones en el desierto. ¿Qué sentido tiene esta triple tentación a la que Jesús fue sometido? Podríamos decir que tiene un valor universal, pues todo hombre durante su vida tendrá que pasar por ellas y vencerlas como Jesús lo hizo. La primera tentación podríamos llamar la tentación del consumo, del tener, poseer. La segunda tentación de Jesús es la tentación del poder, de dominio. La tercera tentación es la idolatría. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Continuamos con nuestra pregunta: ¿quién es Jesús? Primero, en su mismo pueblo, Cafarnaúm, la gente se pregunta sobre su identidad frente a su autoridad, su doctrina y su poder sobre los espíritus malos. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. San Marcos da mucha importancia a la liberación de los espíritus malos porque ve en ellas el signo de la identidad mesiánica de Jesús. Como Juan nos dice en su primera carta, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Pero los letrados, en su endurecimiento, decían: lleva dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Esto da pie a que Jesús nos hable del pecado contra el Espíritu Santo. Se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. ¿En qué consiste? En el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Ejemplos: la desesperación de salvarse, la presunción de salvarse sin merecimientos, la negación de la verdad conocida, la impenitencia final, el rechazo a Dios. Frente a las curaciones y el poder de perdonar los pecados, la gente se pregunta: ¿quién es este que perdona los pecados? El primer momento de realización de la salvación es el perdón de los pecados. Aquí brilla el poder que Jesús tiene como Dios. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Jesús come con los pecadores. Los maestros de la ley y los fariseos se hacen la misma pregunta: ¿quién es este? Ante la actitud de Jesús, que come con los publicanos y pecadores.
Jesús no excluye a nadie de su amistad. Invita a los pecadores a compartir la mesa en el reino si estos se acogen a su salvación. No vine a llamar justos, sino a pecadores. Los evangelios nos presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, si se abren a Jesús y a su evangelio. Los discípulos se hacen la misma pregunta ante el poder de Jesús en la naturaleza. Pero, ¿quién es este? ¿Hasta el viento y las aguas le obedecen? San Agustín nos dice que ¿quién es este a quien el mar obedece? Suyo es el mar porque él lo hizo. Por medio de la palabra se hizo todo. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Aquí ya no se menciona a San José, que sería lo normal como jefe de familia. Probablemente ya había muerto. Los hermanos de Jesús son parientes, y así se les llama en su cultura. Confrontar cómo Abraham y su sobrino Lot se tratan de hermanos en Génesis 13, versículo 8. Por conocer a sus familiares desestiman sus poderes y se escandalizan de él. Probablemente desconfían del valor de sus obras, mientras no sean reconocidas por tales en Jerusalén por los doctores de la ley. Es un caso de estrechez aldeana y familiar. En el fondo es la falta de fe en él. ¿Quién es este? En esta recurrente pregunta, San Marcos quiere despertar la respuesta de ¿quién es Jesús para ti? La respuesta de Pedro. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el anunciado por los profetas. Tras la respuesta de Pedro, Jesús ordenó severamente a los apóstoles que no dijeran nada a nadie. Si alguno lo confesaba Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En Jesús, la conciencia de la misión mesiánica correspondía a los cantos sobre el siervo de Yahvé de Isaías y, de un modo especial, a lo que había dicho el profeta sobre el siervo sufriente. Ser Mesías quería decir para él dar su vida como rescate por muchos. El secreto mesiánico. Jesús, ante los interrogantes acerca de su identidad, guarda silencio y lo prohíbe a los beneficiarios de los milagros o a los que creen conocerlo. No digas a nadie. Pero por más que lo diga, los sanados hablaban y proclamaban a todos su sanación, de tal manera que Jesús ya no entraba en los poblados, sino que se quedaba afuera, y a él acudían las multitudes. Hay dos probables respuestas al secreto mesiánico. Primera, puede ser que Marcos quiere poner de relieve la fuerza del poder de Jesús a pesar de todo escondimiento. Su gloria es demasiado luminosa para permanecer escondida. A la luz del Evangelio de Marcos, su actitud se explica mejor con su elección mesiánica, no de gloria, sino de servicio y humillación hasta la cruz, porque así debía realizar la salvación de la humanidad. Hay otras razones de prudencia. Existía un grupo llamado Zelotas. Era un grupo rebelde y violento contra la ocupación romana. Gran parte de ellos eran galileos.
Jesús con prudencia evita ser confundido con ellos. Por eso evita todo protagonismo y que lo confundan con un poder temporal. Su reino no es de este mundo.